Bien, vamos a hacer como las elecciones, ¿verdad? Una vez que no se tiene quórum se llama reunión extraordinaria y luego se hace la sesión con los que hayan. ¿Les parece? Entonces vamos a compartir un documento para ver algunos problemitas tipos de prueba. Ojo con lo que dije, problemas tipos de prueba en este tema. Aquí tenemos el documento. Vamos a guardar un poquito esta ventana que está muy grande. La corremos para allá arriba. Algo pasó. Ya, ¿ven la página? No escucho ninguno. ¿La veías la página? Ah, están contestando por el chat, no usan el micrófono. Sí, ahí está, pues yo no veía el chat. Bueno, la están viendo. Sigamos entonces. Aquí tenemos nuestra página. Tutoría electromagnetismo, semana 13, ecuaciones de Maxwell, que tienen que ver con el campo magnético y con las ondas electromagnéticas. Entonces tenemos ecuaciones que son, como dijera, de números reales, y tenemos las ondas electromagnéticas, son ondas sinusoidales, es decir, trigonométricas, entre comillas, ¿verdad? Entonces tenemos campo magnético y ondas electromagnéticas. Esto influye con la ley de Gauss. La ley de Gauss, ¿qué es la ley de Gauss? Si es que queremos nosotros, cuando nos pregunten, utilice la ley de Gauss. La ley de Gauss, en matemática, significa que si uno tiene un área y el área se representa por un vector, ojo con lo que estoy diciendo, que es perpendicular a la superficie. Ese es el vector A, perpendicular a la superficie. ¿Está bien? Y cuando tenemos otro vector, cualquiera el sea, otro, ¿ah? Y vamos a suponer que viene chueco, así, ¿ya? Viene chueco. Otro vector que atraviesa como flujo ese campo vectorial, atraviesa la superficie. Por lo tanto, entre este vector y este otro hay un ángulo, alfa. Este es el vector área, ¿verdad? Y este es un vector campo. Le podemos colocar, por ejemplo, campo magnético, B, que es un vector. Entonces, el flujo, ¿verdad? El flujo está dado por unidad de área. Es B.A coseno de alfa. Si uno quiere ver un flujo, ¿verdad? Es B.A, y como estamos hablando de módulo, por el coseno de alfa. Eso tenemos que recordar siempre, ¿ya? Los productos puntos, que son paralelos. Entonces tenemos la ley de Gauss, que es un vector que pasa por un área, la fuerza magnética, que ya la hemos visto en ecuaciones, y la energía de una onda. Entonces, con estos tres temas, nosotros tenemos varias ecuaciones. Recordemos, por otro lado, que si nosotros aquí tenemos una dirección de propagación
y la vamos a suponer en X. Este es el eje X. Para acá va el vector propagación, por lo tanto aquí va la velocidad. Y la velocidad de una onda es igual a la velocidad de la luz de una onda electromagnética. Y como es electromagnética, tiene un campo, ¿verdad? Tiene un campo eléctrico que es perpendicular. Tiene un campo eléctrico que es perpendicular a la dirección de propagación y además se tiene un campo magnético, ¿ve? Que es un vector que es perpendicular a la dirección de propagación, pero también es perpendicular con E. Por lo tanto, aquí tenemos un producto cruz. Recordemos, primer vector, hacer dedo en la dirección, primer vector. Por lo tanto, tenemos el primer vector es C. C. Segundo vector, los dedos tirados a la mano, hacia arriba. Ese es E. Segundo vector, entonces, E. Y ese me da como resultado para allá, para arriba, hacia mí, ¿verdad? La palma de la mano me queda mirando a mí. Eso significa que el vector B sale de la pantalla. Ahí está dibujado, ¿verdad? Y ese es el resultado del producto cruz. ¿Ya? Y cuando es módulo, uno puede decir B0, el módulo B0, la amplitud del campo, es igual a la velocidad de la luz, supongamos en el vacío estamos trabajando, ¿verdad? Por, como forma 90 grados, acá va a salir un seno por E0, seno del ángulo que forman, pero el ángulo que forman vale 90. Entonces allí no más queda. Eso es una igualdad. Por lo tanto, uno podría escribir que E0 es igual, si uno conoce B, es igual a B0 partido por C. ¿Ya? Entonces, veamos el problema, el ejercicio número 1. Ahí está. Analícenlo, léanlo y de ahí lo discutimos. 3 minutitos para que lo lean. Indique las siguientes afirmaciones, si son verdaderas o falsas, justifique su respuesta. Sobre la ley de Gauss magnética podemos realizar las siguientes afirmaciones. No existen monopolos magnéticos. Recuerden que nosotros hicimos un esquemita, pusimos un imán, lo vamos a hacer bien grande, y el imán siempre tiene un norte y un sur. Si este imán lo rompemos, lo cortamos, ¿ah? Lo dibujamos de nuevo, nos va a quedar este pedazo que está acá, donde había un norte, y este pedazo que está acá, donde había un sur.
Pero no es esto queda así, no este pedazo queda norte y este pedazo queda sur. No, no existe monopolo magnético. Por lo tanto, aquí aparece un sur y aquí aparece un norte. Siempre un imán tiene partida y tiene llegada, norte-sur, siempre. Por lo tanto, no existen los monopolos magnéticos, esto es verdadero. No existen los monopolos. Siempre tienen dos polos, ¿ya? Siempre tienen dos polos. Veamos, si un imán se parte en dos, ahí ya lo vimos, se obtiene un polo magnético norte y un polo magnético sur. Si dijimos que no existen los monopolos, esta es falsa. Recontra, ¿qué te falsa? ¿Qué más? Las líneas de campo magnético son siempre cerradas. Correcto. Siempre son cerradas. Tienen un punto de partida y un punto de llegada. Un punto de partida y un punto de llegada. Un punto de partida, un punto de llegada. Siempre. Punto de partida y un punto de llegada. ¿Ya? Siempre son cerradas entonces, sí, porque se cierran. ¿Verdad? Y esto es entonces verdadero. Sigamos. El campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. El campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. No necesariamente. Yo puedo tener acá un campo magnético y por acá puedo tener una carga y tengo un campo eléctrico, excepto cuando es una onda electromagnética, ¿verdad? Entonces esta pregunta es falsa. ¿Está bien? Falsa. Porque no podemos mezclar una cosa con la otra, salvo en las ondas electromagnéticas, y acá no dicen onda electromagnética. Yo tengo un campo magnético que va para allá, por ejemplo, aquí está la línea del campo magnético, y tengo un campo eléctrico, yo podría tirarlo para acá, porque aquí tengo una carga y un campo eléctrico. No necesariamente entonces, falso. Las líneas de campo magnético no tienen inicio ni fin. Las líneas del campo magnético no tienen inicio ni fin. No, porque son cerradas, ¿verdad? Son cerradas. Acordémonos que cuando tenemos un alambre y circula una corriente I, aparece un campo magnético, ¿verdad? Que da vuelta, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene comienzo, no tiene fin. Esto es verdadero. Estos son conceptos, ¿verdad? Conceptos para poder dibujar. Cuando nos aparezca un campo magnético, un campo eléctrico, poder hacer el monito. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ah, no, pero no se escuchó nada del hermanito que pegó en el teclado. Ya, veamos, borremos y vámonos al segundo. Bueno, aquí están de todas maneras las respuestas. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. De allí le subo el PDF. Ejercicio 2.
Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta. Acá vamos a jugar con un monito. Justifique su respuesta. Ahí vamos a colocar. Se tiene un cable A que genera un campo magnético. Recién lo vimos, ¿verdad? Que para que ya va la corriente y para donde dan la vuelta los dedos queda el campo. Por lo tanto, vamos a dibujar una semicircunferencia de color azul. ¿Ya? Entonces tenemos un campo generado, roja la vamos a hacer mejor. Un campo así. Sale, viene allá al fondo, da la vuelta por acá y entra hacia allá. Ese es el campo magnético, se va a confundir con esa B. ¿Ya? Por lo tanto, este es el campo magnético rojo. ¿Ya? Este es el campo, le voy a colocar una M ahí para que no se confundan. Este es un punto B. Este es un punto A en A y este está ubicado en B. ¿Verdad? Se tiene un cable A que genera un campo magnético. Este que está acá, el cable A, genera el campo magnético B. Y un cable B, ¿se dan cuenta que este es un cable B que actúa como sensor de la interacción magnética? Este cable. ¿Está bien? Este cable actúa como sensor. Entonces de aquí nos van a hacer algunas preguntas. ¿Qué pregunta? Ahí están las preguntas. Ahí están las preguntas, ya. Se me quedó abajo el campo. Entonces necesariamente borramos y lo volvemos a dibujar. ¿Ah? Ya. Lo volvemos a dibujar. Ahí está el campo B. Campo B. Y este es el cable B y el cable A, por el cual circula una corriente I1 y este I1 genera un campo. Este I2 genera, ¿verdad? Va a detectar este campo, este I, este cable que tenemos acá. La fuerza neta sobre B es 0. La fuerza neta sobre B es 0. Acá va a haber un campo, ¿verdad? Este que está aquí, lo podemos dibujar acá porque este lo está detectando. ¿Y para dónde va este campo? Hacia adentro, hacia allá. Este es el campo B. ¿Ah? Tenemos IB. IB, ¿verdad? I de L cruz B. Y para arriba, B para el fondo, la fuerza, aparece una fuerza que va acercando el alambre azul a A. Entonces, allí, con ese campo, nos aparece, ¿qué embarráis ahora? Algo hice una embarrada, pero se mejora haciendo todo de nuevo. Listo. Entonces, le pedí al otro ratón y me dejó la escoba. Entonces tenemos, repasamos de nuevo. Tenemos
el campo que genera el campo magnético B que genera el cable A, campo magnético. Ese campo magnético sale y entra, ¿verdad? Y acá hay una tangente que va hacia adentro. ¿Verdad? Va una tangente que va hacia adentro. La dibujamos acá sobre este alambre. Entonces allí tenemos B. Y nosotros nos acordamos que la fuerza es igual a I de L cruz B. S es un DF. Habría que integrar, ¿verdad?, para sacarlo todo. Pero I es el primer vector del producto cruz. Y este es el segundo vector. Entonces, el primer vector I, dedo gordito. El segundo vector del producto cruz, los dedos de la mano estirada. Y la palma es el resultado. Entonces tenemos hacia arriba I, hacia el fondo B, aparece una fuerza que va en dirección al alambre 1, al alambre A. Entonces de allí nos aparece una fuerza que va en dirección, aquí aparece la fuerza, en dirección al alambre A. Entonces la fuerza neta sobre B es cero, falso, hay una fuerza. Si existe el I, tenemos el campo B, acá tenemos el I2 y tenemos el campo B, aparece la fuerza, por lo tanto, B no es cero. Esta respuesta aquí es falso. Existe fuerza. Entonces esto es falso. B, experimenta una aceleración. B, experimenta una aceleración. ¿Qué piensan ustedes? Si aparece una fuerza y este cable tiene una masa, aparece una aceleración, ¿verdad? Porque acuérdense que F es igual a la masa del cable por la aceleración, tendrá que ser igual a la fuerza. Como el cable tiene masa y apareció una fuerza, por lo tanto, B, el cable B, no el campo magnético B, experimenta una aceleración hacia allá. Por lo tanto, experimenta una aceleración, esto es verdadero. Tres, B se alejará de A. Es decir, me están diciendo que se viene para acá. Acabamos de decir que va para allá. Por lo tanto, B se alejará de A es falso, porque la fuerza tira para el otro lado. B se acercará a A. B se acercará a A, es decir, el alambre B se acercará a A. Correcto, verdadero. B se desplaza en el sentido 0, 1, 0. B se desplaza en Y. Este es X, este es Y y este es Z. Como esto obedece al producto cruz, si esto es X, esto es Y, Z, el eje Z queda para acá. El eje Z. ¿Y B para dónde está? En Y. No, está en menos Z. Aquí B quedó en menos Z. Por lo tanto, no está en Y. No está en Y. Por lo tanto, eso es falso. ¿De acuerdo? Falso.
Ya, estos son los dos primeros problemas conceptuales para ubicarse en el plano, para ver qué está pasando, ¿verdad? No para calcular los valores, solo dibujitos. ¿Alguna duda? Correcto, si hay fuerza, hay aceleración. Perfecto. Si hay fuerza, indudablemente que hay aceleración. ¿Ya? Entonces, continuemos. Borramos y avanzamos. Ahí está la respuesta. ¿Mm? Falso, verdadero, falso, verdadero. Y la quinta es falsa. Ahí está. Faltaba, ahí está. Debería quedar ahí arriba. Ya, problema 3. Este es bonito. Este es un problema ya de matemática. ¿Ya? Es un problema de matemática. Vamos a ver. Vamos a buscar el lapicito. Vamos a buscar el lapicito. Plantéelo 2 minutitos. 3 mejor. Ya voy, lo puedo hablar fuerte. Y más cerca. Ya. Ya me quedo un ratito chiquitito y termino. Fui a abrir la puerta, por eso me arranqué. Ya, veamos la pregunta que nos hicieron. Veamos. Pues ya lo resolvieron. Bien, la ley de Gauss magnética se tiene que expresar como, esta es una de las famosas ecuaciones de la ley de Gauss magnética, que la variación del campo magnético en B, en I y en Z está en función del vector posición X, Y, Z. Entonces, tenemos el campo magnético B variando en X, el campo magnético BI en I y BZ en Z, y eso es igual a 0. Esa es una expresión matemática. Entonces, dado el siguiente campo magnético, aquí nos dieron un campo magnético en función de X, de Y y de Z, ¿verdad? Un campo magnético en función de X, de Y y de Z. Ahí está. Entonces, ¿por qué función de X? Aquí tenemos 3X más Z. Función de Y, 2Y menos 4Z y BZ. Entonces nos preguntan cuánto vale este. ¿Cuánto vale BZ? Entonces aplicamos esta definición. Esta es una definición. Entonces, pescamos el vector B. Acá tenemos el vector B en función de X, de Y y de Z.
Entonces tenemos de b a dx. De b a dx. Derivamos de bx. Vamos a cerrarlo en un circulito para que lo vayan siguiendo. Pescamos el primero. De bx a x. Anotémonos acá. De bx con respecto a x. ¿Cuál es bx? Este. Entonces tenemos el de la derivada parcial con respecto a x del bx, pero el bx vale 3xz. Por lo tanto, el resultado de esto es, derivamos esto, ¿verdad? Se nos cae la x, nos queda un medio, se cae esto, z. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces ustedes lo escriben. Entonces se nos va el x, nos quedan 3z. Listo, tenemos el primero, más. El segundo, de BI a I. ¿Cuál es I? Este que está acá. Con respecto a I. Con respecto a I, ¿cuánto vale entonces el dBi a de I? Entonces esto es d a de I. ¿De qué cosa? Del I, que es 2i menos 4z. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esto? Bajamos un grado el coso. La derivada de esto con respecto a I, 0. La derivada de esto con respecto a I vale 2. ¿Está bien? Y nos queda la tercera, que es de B a de Z, es BZ. El de BZ a de Z. Tenemos que escribirlo entonces acá y colocar igual a 0. ¿Cómo les queda entonces? Vayan buscando. Entonces, de BZ a BZ, este se va para el otro lado y este se va para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa tenemos? De BZ igual, de BZ de Z es igual, acá estamos, este se fue para el otro lado, este ¿cuánto costaba? 3z, por lo tanto tenemos menos 3z, y este costaba 2 menos 2, porque se va de aquí para allá. Este costaba 3z, y este término que está acá en el medio costaba 2. Pero como van para el otro lado, ganan el signo menos y nos queda esta expresión. Y de ahí integramos. Este pasa para allá. Entonces, este es el de BZ y este es esto por DZ.
Entonces, esto pasa Bz, esto es matemática pura, esto se eleva el exponente en 1, z cuadrado menos, y 3 partido por 2, 3 medio, 1,5. 1,5 z más, perdón, menos 2z. Allí tenemos nuestro famoso vector, 1,5 z al cuadrado menos 2z. Ese es el vector z. ¿Ya? Y acá, aquí, hay que borrar. Ya. Ahí tenemos el ejercicio resuelto, ¿verdad? Reemplazamos 3z más 2, lo pasamos para el otro lado y nos quedó de bz de z es igual a menos 3z menos 2. Ahí está. Y nos vamos a buscar el bz, 1,5 z cuadrado menos 2z. En definitiva, había que aplicar esta definición. Y ahí vimos un ejemplo cómo se aplica. ¿Ya? Hay que derivar la función respecto de x, respecto de y y respecto de z. Entonces, esto tienen que tenerlo anotadito en su cuaderno de apuntes. Porque acá seguimos lo que nos indica que esto más eso igual 0. De acá pasa este para el otro lado, este para el otro lado y nos queda esta expresión que está aquí. Luego calculando, ¿verdad? Nos queda cuánto vale BZ. ¿Ya? ¿Cuánto vale BZ? ¿Está bien? Entonces este BZ, este es un número, porque si colocamos cuánto vale Z en Z igual 1, ¿verdad? 1 por 1, 1, menos 1,5, menos 2, menos 3,5. Es decir, si, a manera de ejemplo, si Z es igual a 1, ¿cuánto vale el vector BZ? O la componente BZ, que es lo mismo, menos 3,5. Y eso lo colocamos acá, ¿eh? 3,5. Bien, veamos el otro. Yo estoy transmitiendo nomás. Subimos. Este es tipo onda electromagnética. ¿Ah? Este es tipo onda electromagnética. Calcule. Varias cosas nos piden calcular. Ya. Ahí lo dejo para no mostrarle la solución. ¿Mm? Léanlo. Está bonito este. Este está bonito. Dice una onda electromagnética. Ojo, onda electromagnética. Aquí el E es perpendicular a B y a C. Onda electromagnética. Viaja paralelamente al vector S que está allí. Por lo tanto, nosotros podríamos dibujar acá, para cualquier lado, para allá, va a ese vector, ¿ves? Va la onda electromagnética. Entonces va en la dirección 8,5,6. Para allá va la onda electromagnética, ¿verdad? Viaja paralelamente a este vector, va para allá. Entonces, esta es la velocidad, onda electromagnética, este es C.
Y como es una onda, tiene longitud de onda, ¿verdad? Tiene campo eléctrico, campo magnético, etc. Pero para allá va a ser. De modo que la amplitud del campo magnético es igual a 0,53 Tesla. Entonces acá tenemos el B0, ¿verdad? B0. Entonces tenemos que la magnitud del campo magnético B lo vamos a dibujar para cualquier lado, para acá. B0 vale 0,53 Tesla. Atraviesa una ventana, ¿verdad? Atraviesa una ventana. Vertical de 0,82 metros cuadrados. Es decir, esta onda atraviesa una ventana de forma perpendicular. Atraviesa una ventana y C es perpendicular a la ventana, ¿verdad? Pero además la ventana tiene un área. Y el área se representa por un vector perpendicular. Este es el vector área. Y es perpendicular a la superficie del área. Por lo tanto, C y el área son, ¿verdad?, paralelos. C y el área son paralelos. ¿Ya? Ahí hay que dibujar el monito. Son paralelos. Y la ventana tiene el área 0,82. El módulo es 0,82 metros cuadrados y es paralelo a este vector. Paralelo a este vector. Y el vector perpendicular a la ventana es este que está acá. Acá nos dieron una clave. Está en I. ¿Verdad? Por lo tanto, este eje es I. Entonces, este puede ser X, X, y acá vamos a tener el vector o el lado Z. Z. X, Y, Z. Entonces, calcule la intensidad de la onda electromagnética. La intensidad de la onda electromagnética, ¿cuánto vale? Y la potencia de la onda electromagnética, ¿cuánto vale? La potencia parece que es I por el área, ¿verdad? Por el coseno del ángulo que forma I con A. Producto punto de dos vectores da un escalar, ¿verdad? Y esto en definitiva es el módulo. Entonces, calculando, en honor al tiempo, borramos y les muestro la solución. Ahí está. Y E0 por B0 partido por 2 mu. Lo vimos al comienzo. E es igual a C por B. 2 mu en el divisor, que es una constante de la permitividad magnética del medio. Y nos queda que la intensidad son ese número, watt metro cuadrado.
Después la potencia era I por A coseno de alfa. Entonces había que calcular el ángulo entre el campo magnético que tenía este vector y la perpendicular al plano. Allí aplicamos la fórmula del coseno, aparece el ángulo alfa y se calcula. ¿Ya? De ahí se lo subo al sistema. ¿Alguna duda? Si se dan cuenta, solamente hay que trabajar con el producto cruz y con esas formulitas que son, como dijera, que la fuerza, el campo eléctrico, el campo magnético, todos están relacionados con la velocidad de propagación de la luz, están relacionados con el producto cruz. ¿Ah? Entonces hay que ver cuándo es paralelo y cuándo es perpendicular. Cuando es paralelo es el vector A por el vector B coseno del ángulo que forman. Cuando es producto cruz es A por B por el seno del ángulo que forman. Ahí está la diferencia. El producto punto es coseno y el producto cruz es seno. Bien, juventud, se nos acabó la hora. Espero que hayan entendido un poquito. Es lo que siempre uno desea. Y cuídense mucho, trabajen, hagan algunos ejercicios, desarrollen los conceptos con monito. Es más fácil y uno se ubica bien. Ya, juventud, muchas gracias, nos estaremos viendo. Igual, que estén bien todos ustedes. Ya, Juan, Fernando, Rafael, Miguel, que les vaya bonito, buenas noches. Chao.